Décimo capítulo. Terreno. Sun Tzu dijo: el terreno puede ser clasificado, según su naturaleza, en accesible, con trampas, indeciso, estrecho, escarpado y distante. El terreno que tanto el enemigo como nosotros podemos transitar con la misma facilidad se llama accesible. En un terreno de este tipo, el que primero toma posiciones elevadas y soleadas, cómodas para las rutas de abastecimiento, puede luchar con ventaja. El terreno del que es fácil salir pero difícil volver es el que tiene trampas. La naturaleza de este tipo de terreno es tal que si el enemigo no está preparado y tú irrumpes, lo derrotas. Pero si el enemigo está preparado, sales y presentas batalla, pero no ganas, es difícil volver. Esto es infructuoso. El terreno en el que entrar es igualmente difícil tanto para el enemigo como para nosotros, es indeciso. Su naturaleza es tal que si el enemigo me ofrece un cebo, yo no avanzo sino que simulo retirarme. Cuando haya arrastrado fuera la mitad de sus fuerzas, lo puedo atacar con ventaja. Shang Yu. El arte de la guerra de Li Xin dice: en un terreno que no ofrece ventaja a ninguna de las dos partes, debemos atraer al enemigo fingiendo una retirada. Esperamos que la mitad de sus tropas hayan salido y lo atacamos interceptándole. Si yo ocupo primero un terreno estrecho, debo bloquear los pasos y esperar al enemigo. Si el enemigo ocupa primero un terreno así y bloquea los desfiladeros, no debo seguirlo. Si no los bloquea del todo, puedo hacerlo. En un terreno escarpado, debo tomar posición en los altosanos soleados y esperar al enemigo. Si él ocupa primero ese terreno, lo atraigo retirándome, no lo sigo. Shang Yu. Si uno debe tratar de ser el primero en ocupar posiciones en terreno llano, cuánto más en lugares difíciles y peligrosos. ¿Cómo se puede entregar ese terreno al enemigo? Cuando se está lejos de un enemigo de igual fuerza, es difícil provocar la batalla e infructuoso atacarlo en la posición por él elegida. Esos son los principios relacionados con los 6 tipos diferentes de terreno. La mayor responsabilidad del general es estudiarlos con el máximo cuidado. Mei Yao Shen. La naturaleza del terreno es el principal factor que contribuye a que un ejército logre la victoria. Ahora bien, si las tropas huyen, se han insubordinado, están en aprietos, han caído en el desorden o son derrotadas, la culpa es del general. Ninguno de esos desastres puede ser atribuido a causas naturales. Si siendo iguales las demás condiciones, una fuerza ataca a otra de un volumen 10 veces superior, el resultado es la huida. Tumu. Si se utiliza uno para atacar a 10, debemos comparar primero la sensatez y la estrategia de los generales contrarios, el coraje y la cobardía de las tropas, la cuestión de las condiciones meteorológicas, las ventajas que ofrezca el terreno, si las tropas están bien alimentadas o hambrientas, fatigadas o descansadas. Cuando la tropa es fuerte y la oficialidad débil, el ejército es insubordinado. Tumu. Este verso habla de soldados y sargentos levantísticos e imperiosos y de generales y comandantes tímidos y débiles. Durante la presente dinastía, a comienzos del reinado de Chang Qing, Tian Pu recibió orden de tomar el mando en Wei para atacar Wang Ting Chou. Pu había crecido en Wei, la gente lo despreciaba, y varios miles de hombres rodaban en asnos por el campamento. Pu era incapaz de dominarlos. Permaneció en esa posición durante algunos meses y cuando quiso librar combate, la tropa y la oficialidad se dispersaron y desperdigaron en todas direcciones. Así, Pu tuvo que abrirse la garganta. Cuando los oficiales son valientes y la tropa ineficaz, el ejército se ve en aprietos. Cuando los oficiales subalternos son violentos e insubordinados, y en los encuentros con el enemigo se precipitan al combate sin tener en cuenta la posibilidad de pelear y sin aguardar las órdenes de los comandantes, el ejército sufre un colapso. Cuando el general es moralmente débil y su disciplina no es estricta, cuando sus instrucciones y orientación no son esclarecedoras, cuando no hay normas coherentes para guiar a los oficiales y las tropas y cuando las formaciones son desaliñadas, en el ejército reina el desorden. Shang Yu. Es llevado por sí mismo al caos. Cuando un comandante incapaz de evaluar al enemigo utiliza fuerzas reducidas para enfrentar a otras importantes, tropas débiles para atacar a otras fuertes, o cuando deja de seleccionar tropas de choque para la vanguardia, el resultado es la derrota. Cao Cao. En esas condiciones comanda tropas de huida segura. Ho Yen-si. En la época de Han, los gallardos de los 3 ríos eran hermanos de espada de desusado talento.
En Wu las tropas de choque eran conocidas como los que resuelven las dificultades. En Qi, los que deciden el destino. En la época de Tang, los brincadores y agitadores. Estos eran diversos nombres aplicados a las tropas de choque, y nada es más importante en la táctica de ganar batallas que emplearlos. Generalmente, cuando las tropas acampan juntas, el general selecciona de cada campamento los oficiales más bizarros, que se distinguen por su agilidad y su fuerza y cuyos logros militares son superiores a los comunes. Con ellos se forma un cuerpo especial. De 10 hombres, uno es elegido. De 10.000, 1.000. Shan Yu. Generalmente, en la batalla es esencial emplear tropas de élite para la punta aguda de la vanguardia. Primero, porque eso fortalece nuestra decisión. Segundo, porque embotan el filo del enemigo. Cuando prevalece cualquiera de esas 6 condiciones, el ejército va en camino de la derrota. La misión más alta del general es examinarlas cuidadosamente. La configuración del terreno es la más grande ayuda en la batalla. Por eso, la capacidad de evaluar la situación del enemigo y calcular las distancias, así como el grado de dificultad del terreno para controlar la victoria, son virtudes del general superior. El que lucha con pleno conocimiento de esos factores está seguro de ganar. El que no lo hace seguramente será derrotado. Si la situación es propicia a la victoria pero el soberano ha dado la orden de no luchar, el general puede decidirlo. Si la situación es tal que no puede ganar pero el soberano no ha dado la orden de luchar, no tiene por qué hacerlo. Por eso, el general que al avanzar no busca su fama personal y que cuando se retira no se preocupa de evitar el castigo, sino que su único objetivo es proteger al pueblo y favorecer los intereses de su soberano, es la joya preciosa del Estado. Li Chuan. Un general como este no tiene intereses personales. Tu Mu. Pocos de estos generales hay, porque el general mira a sus hombres como a niños, y estos marcharían con él hasta los valles más profundos. Los trata como a sus propios hijos bien amados, y morirían con él. Li Chuan. Si quiere a sus hombres de esta manera, contará con el máximo de sus fuerzas. Así, el vizconde de Chu no necesitaba más que decir una palabra y sus soldados se sentían como envueltos en tibias ropas de seda. Tu Mu. Durante la época de los estados beligerantes, cuando Wu Qi era general, comía los mismos alimentos y usaba la misma ropa que los más humildes de su tropa. Su lecho no tenía estera y durante la marcha no montaba caballo. Él mismo acarreaba sus raciones de reserva. Compartía las fatigas y las rudas faenas de sus tropas. Shan Yu. Por eso el código militar dice: el general debe ser el primero en las faenas y fatigas del ejército. En el ardor del verano no debe abrir su sombrilla, ni en el frío del invierno ponerse ropas abrigadas. En los lugares peligrosos debe apearse y caminar. Espera que se hayan cavado los pozos para el ejército y solo entonces bebe. A que la comida del ejército haya sido preparada y solo entonces come. A que las fortificaciones estén terminadas y solo entonces se protege. Si un general es indulgente con sus tropas, pero no las sabe emplear. Si las ama, pero no puede hacerles obedecer sus órdenes. Si sus tropas son indisciplinadas y es incapaz de controlarlas, sus hombres pueden compararse con niños malcriados y resultan inservibles. Shan Yu. Si emplea tan solo bondad, las tropas se convertirán en niños arrogantes y no podrán servir. Por esta razón, Cao Cao se cortó el pelo y se castigó a sí mismo. Los buenos comandantes son al mismo tiempo amados y temidos. Eso es todo. Si sé que mis tropas son capaces de atacar al enemigo, pero no sé que es invulnerable al ataque, solo la mitad de mis posibilidades son de victoria. Si sé que el enemigo es vulnerable al ataque, pero ignoro si mis tropas son capaces de golpearlo, solo la mitad de mis posibilidades son de victoria. Si sé que el enemigo puede ser atacado y que mis tropas son capaces de hacerlo, pero no advierto que, dada la configuración del terreno, no debería atacarlo, solo la mitad de mis posibilidades son de victoria. Por eso, cuando los que tienen experiencia en la guerra se desplazan, no cometen errores. Cuando actúan, sus recursos son ilimitados. Y por eso digo, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y tu victoria no correrá ningún peligro. Conoce el terreno y las condiciones meteorológicas, y tu victoria entonces será total.